Empezaremos desde lo más básico, preguntándonos ¿qué es la hidrología y para qué sirve? Pues bien, la hidrología es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la Tierra, incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico, así como también sus interacciones con los seres vivos. Esta rama de la ciencia es importante para el desarrollo, gestión y control de recursos del agua. Sus aplicaciones son muchas, incluyendo el desarrollo de sistemas de irrigación, control de inundaciones y erosión del suelo, eliminación y tratamiento de aguas usadas, disminución de la contaminación, uso recreacional del agua, la conservación de los peces y la vida silvestre, la generación hídrica y el diseño de estructuras hidráulicas. En el presente video, nos plantearemos obtener los caudales para una cuenca menor a 5 kilómetros cuadrados, la cual se encuentra alimentada por el estero Boca de Muerto, ubicado en la parroquia San Plácido, Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Para la obtención de los parámetros hidrográficos de la cuenca, se hizo uso del programa ArcGIS, el cual, luego de realizar el cierre en el punto de interés, permitió obtener los siguientes datos: área de la cuenca, longitud del cauce principal, longitud acumulada de la red de drenaje, así como también cotas de elevación máxima y mínima para la obtención de la pendiente media de la cuenca. Con estos valores, y en base a fórmulas para el cálculo de los parámetros morfométricos de la cuenca, se obtuvieron datos como el índice de Gravelius, el cual es el indicado para nuestra cuenca, ya que posee forma irregular, sin ser redonda, sino más bien oblonga. Y el tiempo de concentración, el cual es correcto, debido a que se tiene una longitud del cauce principal bastante considerable. Pero, ¿cómo calcularemos los caudales? Pues bien, este se lo calcula usando el método racional, el cual es usado con cuencas de máximo 5 kilómetros cuadrados de área, ya que mientras más grande sea la cuenca, menos efectiva será su utilización. Sin embargo, existen dos variantes en la forma de calcular uno de sus componentes básicos, el cual es el coeficiente de escorrentía. Este expresa la capacidad del área de estudio para escurrir, o dicho de otra forma, está ligado directamente a la cantidad y calidad de cobertura vegetal que tenga el suelo, al tipo de suelo y a su pendiente. Este coeficiente posee dos formas de calcularse. El primer método para calcular el coeficiente de escorrentía es aquel que se caracteriza por ser tomado mediante ponderación de la tabla de coeficientes de escorrentía brindada por Bentechaud, en el que intervienen la cobertura vegetal, el uso del suelo, así como también la pendiente. Mientras que el segundo método por el cual se calcula el coeficiente de escorrentía es aquel al que también se lo denomina método de las abstracciones, mismo que se fundamenta en la ponderación del número de curva. Entonces, ¿qué es el número de curva? Pues bien, este está directamente emparentado con el tipo de suelo y su cobertura vegetal. En otras palabras, a menor cobertura vegetal, mayor número de curva, mayor precipitación efectiva y por ende mayor coeficiente de escorrentía. Asimismo, si el suelo es muy arenoso, esto corresponderá a un número de curva bajo y a un valor de precipitación efectiva bajo, y del mismo modo a un valor de escorrentía bajo. Dicho esto, se procedió con la obtención de caudales usando el primer método de cálculo del coeficiente de escorrentía, en el cual se tomó como base el mapa de uso y cobertura del suelo generado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual brindó la información necesaria para tomar en cuenta coeficientes de escorrentía del área de estudio mediante el uso de la tabla de Bentechaud, mismo que nos permitió notar que se tiene una cuenca con una cobertura vegetal aceptable, compuesta por bosques, pastizales y cultivos, los cuales permiten tener coeficientes de escorrentía buenos, ya que, mientras menor sea este, existirá menor caudal y por ende existirá un riesgo menor por inundaciones aguas abajo. El IDTR se lo tomó haciendo una superposición del centroide de la cuenca con las tablas generadas por el INAMI para intensidades máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno, para finalmente ubicar la cuenca en el mapa de zonificación de intensidades de precipitación del Ecuador, y así obtener la fórmula indicada para la intensidad de la cuenca. Dicha ubicación es la zona 51, mediante la cual se pudieron obtener los siguientes caudales. Para el segundo método de cálculo del coeficiente de escorrentía, se partió del mismo mapa de uso y cobertura del suelo generado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para obtener la cobertura vegetal y el tipo de suelo en la cuenca, de donde se obtuvieron texturas de suelo franco-arcilloso y franco-limoso, conjugadas con bosque de coberturas buenas, pastizales de condiciones pobres y tierra cultivada sin tratamientos de conservación,
mismos que fueron de utilidad para la posterior ponderación del número de curva mediante la tabla de Benté-Shaw y para luego calcular el coeficiente de escorrentía de la cuenca, culminando el proceso con la obtención de caudales usando la típica fórmula del método racional. Pero entonces, ¿por qué existen valores diferentes o similares en los dos tipos de cálculo de la escorrentía? Si bien, para este caso, los valores obtenidos con ambos métodos no tienen grandes diferencias, la variación entre los mismos se debe a las variables que considera cada uno. Ambos métodos consideran la cobertura vegetal de la cuenca, pero por un lado, los coeficientes de escorrentía obtenidos mediante tablas también consideran las pendientes del terreno, ya que de esta depende la velocidad con la que viaja el agua y por lo tanto el caudal generado, mientras que los coeficientes de escorrentía calculados dependen del tipo de suelo, siendo este un factor decisivo en el cálculo de los caudales, ya que eso determinará la capacidad de infiltración del suelo, lo que a su vez determina el volumen de agua que escurre sobre la cuenca y siendo este último directamente proporcional al caudal obtenido. Entonces, ¿qué método de cálculo del coeficiente de escorrentía se recomienda para el diseño? Para este caso, se recomienda escoger el método racional considerando el número de curva y el cálculo del coeficiente de escorrentía, debido a que, sin tener en cuenta el caudal obtenido para un periodo de retorno de 2 años, en el resto de casos genera caudales de mayor magnitud, lo que conlleva al diseño de obras con mayor factor de seguridad. Pero, ¿qué debemos hacer para que se pueda tener un coeficiente de escorrentía bajo y por ende caudales de menor magnitud? Lo primordial en estos casos es cuidar la cobertura vegetal, ser uno con la naturaleza y sobre todo prevenir la deforestación en torno a las riberas cercanas de los ríos. Esto conllevaría mantener su cobertura y por ende ayudaría a la infiltración del agua en estas zonas. Muchas gracias.